Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren bien. Que Dios les bendiga. Y bueno, pues es una bendición, ¿verdad?, estar nuevamente en este espacio, avanzando en la enseñanza, para poder estudiar la palabra de Dios y pues, realmente sustraer, ¿verdad?, algunos principios bíblicos en los cuales, pues, debemos de ponerlos en práctica y, pues, poder agradar a Dios, ¿verdad? Seremos grandemente recompensados, no solo en esta vida, sino, pues, en este tiempo, ¿verdad?, en el que el Señor pues lleve a su iglesia para estar por la eternidad con él. Entonces, pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos y pues el tema que vamos hoy a ver es el tema 14, se titula La incredulidad y el rechazamiento de Israel. Entonces, pues vamos a dar inicio y bueno, pues recordando pues a grandes rasgos lo que vimos el tema pasado, pues hablaba de las aflicciones, ¿verdad? Las aflicciones del tiempo presente que no se comparan con nada en la gloria, con la gloria venidera, ¿verdad? Que ha de manifestarse. Y bueno, pues esa salvación y más bien tenemos esperanza, ¿verdad? Por eso es de que esperamos pacientemente, ¿verdad? A que el Señor pues venga por su iglesia pero por lo pronto pues nos tendríamos que mantener en oración y como lo vimos el tema pasado, pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿verdad?, a pedir conforme a la voluntad de Dios, dice con gemidos indecibles. Y bueno, pues sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y pues nadie nos puede acusar delante del Señor porque Él fue el que nos justificó y porque, bueno, Cristo pagó por nuestros pecados, por eso tampoco nadie nos puede condenar. Y bueno, pues sí, vamos a continuar, vamos a dar inicio con nuestro tema. Y bueno, este tema comprende todo el capítulo 9, así es que vamos a hacerlo un poquito más ágil para no llevarnos tanto tiempo. Vamos a analizar algunos pasajes. Y bueno, pues vamos a ver que de una manera general podemos darnos cuenta que Dios escogió, ¿verdad?, de una manera soberana al pueblo de Israel para mantener con él una relación pues especial, ¿verdad? Una relación estrecha y pues no se basó, ¿verdad?, en lo que pudo haber hecho el pueblo, simplemente fue por su grande misericordia del Señor. Pero bueno, voy a leer en el libro de Romanos 9, voy a leer el verso 1 y el verso 2 que dice de la siguiente manera. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Bueno, pues vemos que Pablo asegura, ¿verdad?, lo que va a decir. Dice, verdad digo en Cristo y no miento. Es como pues poner al Señor, ¿verdad?, como un testigo, ¿verdad?, de lo que va a salir del corazón de Pablo. Y bueno, pues eso debe ser algo, pues es algo serio, ¿verdad? Porque ahora sí que anteponemos el nombre del Señor eh, y de esa manera lo hace Pablo, ¿verdad? Dice, pues verdad digo en Cristo. Y bueno, pues lo que Pablo habla es una profunda tristeza en su corazón, ¿verdad? Una profunda tristeza y con continuo dolor, o sea, un dolor, perdón, incesante en su corazón. Esto es que, pues, un dolor que no termina. Y así Pablo lo asegura, ¿verdad? Y da la razón del por qué siente esa tristeza y ese dolor en su corazón. Vamos a leer el verso 3 que dice de la siguiente manera. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos en este verso, ¿verdad?, el dolor que siente Pablo, ¿verdad? Dice que él, pues realmente, él mismo quisiera ser anatema, es decir, ¿no?, separados, ¿no?, separado de Cristo. Otras versiones dicen, yo mismo quisiera ser maldito, ¿no?, por ese grande dolor, ¿verdad? Por lo que el dolor que siente por sus hermanos, ¿verdad? Los parientes según la carne. Y en el verso 4 y 5 podemos entender, ¿verdad?, lo que Pablo se refiere a a los israelitas, al pueblo de Israel, el cual fue escogido soberanamente por Dios para que fuera su pueblo, a quien le confió, ¿verdad?, esos mandamientos. Y bueno, pues puede imaginarse, ¿verdad?, el amor que Pablo tenía por su nación, por los judíos. Y bueno,
pues a pesar de sufrir persecución, a pesar de que inclusive querían verlo muerto, ¿verdad? A Pablo, cuántas veces no le hicieron muchas cosas que en alguna ocasión pensaban que ya él estaba muerto, ¿verdad? Y lo dejaron tirado, inconsciente a Pablo. Pero a pesar de todo eso, Pablo dice que siente un profundo dolor, ¿verdad? Por ellos, por sus hermanos, dice, en este caso los judíos. Y bueno, pues es un amor que lo expresa y dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. Pablo está dispuesto a sufrir, ¿verdad? Hasta una condenación a cambio de que los judíos pudieran ser salvos. Aunque la palabra que usa Pablo es porque deseara, o sea, es porque deseara o desearía, no dice deseo, ¿verdad? Pablo sabía bien que eso pues no era posible y no es posible que él se diera como una ofrenda, ¿verdad? Para salvación o dar su vida, ¿verdad? En rescate de sus hermanos, los judíos. Pero vemos algo muy parecido, ¿verdad? Del amor de Pablo a su pueblo. Eh, pues digamos, son aproximadamente 1500 años antes, ¿no? Que fue de la misma manera Moisés que hizo esa petición también, ¿verdad? Por el amor a los hebreos cuando andaban caminando, ¿verdad? En el desierto. Les voy a leer rápidamente el texto. En Éxodo 32, 31 y 33 al 33 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces Moisés igual intercede por el pueblo, pero bueno, pues él está dispuesto también, ¿verdad?, a que Dios borrara o exterminara, ¿verdad?, de su memoria el nombre de Moisés. Pero pues, la respuesta de Dios a Moisés, pues muestra esa imposibilidad, ¿verdad?, de esa petición. Pero bueno, pasa esto mismo con Pablo. Aquí lo que resalta es ese grande amor, ¿verdad?, que siente por ellos, por su nación. Y pues realmente, pues sí, Pablo sabía que ese deseo no era posible, pero demuestra ese grande amor y tan profundo amor por ellos. Y pues realmente nosotros, hermanos, debemos hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos en la fe? ¿Qué tanto amamos a nuestra familia? ¿Verdaderamente estaremos dispuestos también a dar nuestra vida por ellos? Dice la Escritura, ¿verdad? Que pues el que se muestra un buen amigo pues da su vida, ¿verdad? También por él. Entonces, debemos de reflexionar si también sentimos nosotros ese mismo dolor por alguien, algún miembro de la iglesia, algún miembro de la familia que no ha conocido a Cristo, o miembro de la iglesia, ¿verdad? Que sabemos que no está viviendo adecuadamente, ¿verdad? O rectamente delante del Señor. ¿Qué tanto amor, verdad, tenemos por ellos como para exhortarlos, para hablar con ellos en ese amor, para que vuelvan al camino del Señor? Entonces, pues sería importante que lo reflexionáramos y pues vamos a continuar del verso 6 al verso 7 en grandes rasgos. Vemos algo pues sí interesante porque lo que Pablo hace referencia es que no todos los judíos son salvos y no por eso la palabra de Dios es fallida. Explica el verdadero sentido y la intención de la promesa de igual manera. Esto pues puede explicar perfectamente no solo para los judíos, los cuales no lo recibieron, no recibieron la promesa, sino para toda la humanidad. Es decir, que realmente, hermanos, hablando de esta forma, no honestamente, no todos los que están en la iglesia son salvos. Como dice la Escritura, ¿verdad? Todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, pues es muy interesante, ¿verdad? Todo eso, pero vamos a ver el porqué, ¿verdad? Y en la soberana decisión del Señor. En los versos 6 y 8, voy a leerlos, del 6 al 8, dice la Escritura, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, lo que Pablo está aclarando cuando dice no que la palabra de Dios haya fallado, eso refiere al sentido, hermanos, que no porque Dios haya dicho que sería un Dios para Abraham y para su descendencia, quiso decir que lo sería para toda la descendencia, porque
pues también tiene sus limitaciones. Es decir, que no todos los judíos, por ser judíos, son salvos, ni todos los gentiles, en los cuales entramos nosotros, por decirse que son hijos, es que lo sean. Entonces, el verso 8 lo aclara y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son y los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Esto pues aclara, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, los hijos no son según la carne, no por descender genéticamente de Abraham hace salvos a las personas. Lo que hace ser hijos de Dios y da salvación es por la fe, no por la descendencia ni la sangre. Hoy en día se ha escuchado mucho, ¿verdad? De los judaizantes que pues dice, no, pues si tu apellido termina con EZ es porque tu nombre es judío y provienes de allá y eres descendencia judía. Entonces, pues es algo que no, no es así, ¿verdad? Y pues enseñan a vivir pues a ser salvos por obras, ¿no? Eso es lo que ahorita vamos a ver más adelante. En los versos del 9 al 13, Pablo explica la elección que Dios hizo entre Isaac e Ismael, da esta referencia, y también entre Jacob y Esaú. Entonces, Dios eligió a Isaac no porque fue hijo de la descendencia directa, ¿verdad?, entre Abraham y Sara, ya que, pues, más bien, Dios eligió a Isaac porque él fue hijo de la descendencia directa entre Abraham y Sara. Y bueno, Ismael fue hijo de la esclava. Entonces, la promesa de Dios era que pues la herencia o quien iba a descender de hasta llegar al Mesías, iba a descender de ellos, ¿verdad? De los elegidos. ¿Y quienes en este caso eran? Pues era Isaac, ya que Ismael, aunque fue primogénito, y el primogénito era el que tenía el derecho, ¿verdad?, a recibir toda herencia, eh, pero en este caso no fue así, porque realmente, pues, fue algo que no hizo correctamente Abraham y tuvo a este hijo con la sierva, ¿verdad? Entonces, pues no contaba como descendencia, sino que la promesa era para Abraham y para Sara. Entonces, por eso fue elegido por Dios de una manera soberana. Asimismo, entre Jacob y Esaú, vemos que entre ellos también había una lucha, ¿verdad? Desde el vientre, y el Señor dijo, bueno, pues el mayor servirá al menor. Esto es una elección soberana del Señor, hermanos. David fue otro de los que también recibió esa misma promesa, siendo el menor de entre sus hermanos. Entonces, pues esa es una elección que Dios hace y pues hermanos tenemos que acatarnos a ello. Dios hace todas las cosas perfectas y pues sabemos que de la descendencia de Abraham se presenta Dios, ¿verdad? De esa manera, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres de fe, hombres que caminaron rectamente delante del Señor porque pues provenían de esa misma promesa, ¿verdad? Y vemos ahora una pregunta que formula Pablo. Es una pregunta pues natural del hombre, ¿verdad? Con respecto a la soberana elección de Dios. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y bueno, pues usted cree que Dios sea injusto? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Eso pues, es impensable aún. Y bueno, pues al contrario, ¿no? Dios es completamente justo, es incorruptible, es un Dios soberano que toma decisiones eh, perfectas, correctas, que a la mente humana pues parecen ilógicas. Y bueno, él puede mostrar misericordia a quien Él quiera. De hecho, pues cada día se muestra misericordioso, ¿verdad? Para con la humanidad entera. Dios no está obligado a soportar tanta maldad, hermanos. Eh, esa maldad que hay en el hombre, en el corazón del hombre, que persevera, ¿verdad? En pecar, en faltarle al Señor, en retarlo y desafiarlo de cierta manera, ¿verdad? Pero pues el Señor es aún así, es paciente y misericordioso, dice en segunda de Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, bueno, pues Dios es soberano y Él sabe perfectamente bien lo que Él hace y cómo lo hace. Y pues nadie puede ni podrá, ¿verdad?, decirle qué haga o cómo debe hacer las cosas. Mucho menos, pues reprocharle algo. Él es el creador, es el Dios soberano, el todopoderoso, y pues no tenemos ese derecho. Dice en el verso 16. Así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y bueno, pues bajo este contexto del que está escrito, esto quiere decir que la elección de Dios no depende del esfuerzo humano pues para poder agradar a Dios, ¿verdad? Sino que depende de quien Él tenga esa compasión y esa misericordia. Y en el verso 17 hace una referencia, ¿verdad? A Faraón, dice la escritura, verso 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recordemos que, pues después que Moisés entró a la presencia de Faraón, pues instruido por el Señor, y le dijo, bueno, pues deja ir a mi pueblo, dice el Señor, ¿verdad? Para ir y ofrecer sacrificios. Pues, ¿qué hacía Faraón? Él no quería, llegaron plagas, y en medio de esa plaga, de esa angustia y de esos problemas, pues el Faraón decía, bueno, pues, ¿sabes qué? Ora a tu Dios que quite todo esto y váyanse, los voy a dejar que ustedes se vayan y que ofrezcan, ¿verdad? Ese sacrificio que tanto ustedes quieren. Pero, pues, ¿qué pasaba? Cuando pasaba el problema, Moisés oraba y el Señor quitaba esa plaga que le mandaba, pues, ¿qué es lo que hacía? Pues que Faraón endurecía su corazón resistiendo la gracia de Dios. Eso hablando de 6 plagas específicamente. En la séptima plaga, que fue la de las úlceras, Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Era tanta la necesidad del Faraón que Dios mismo lo entregó a los deseos de su propio corazón, ¿verdad? Dios trata severamente con quienes rechazan su gracia. Por ello es que no debemos pasar por alto esa gracia de Dios y su misericordia, ¿verdad? Así es que hagamos caso cuando Dios habla a nuestras vidas. No dejemos pasar esa grande oportunidad que tenemos, ¿verdad? De que Dios se muestra misericordioso para con nosotros, porque llega un momento en el que dijo el Señor, dice, ya no contenderá más, ¿verdad? Mi espíritu con el hombre. Yo soy Dios, ellos son hombres, entonces viene el juicio de Dios y eso fue una muestra clara, ¿verdad? De un juicio de Dios, endureciendo el corazón de Faraón, teniendo el Faraón la oportunidad, ¿verdad? De poder arrepentirse, de poder, pues sí, reivindicar, ¿verdad? Sus pensamientos y sus acciones, pues se endureció. Llegó el momento en que llegó el juicio de Dios y fue Dios mismo quien endureció su corazón. Y dice, para eso fue levantado, para que yo mostrara mi poder y se diera a conocer mi nombre por toda la tierra. Entonces, vamos a ver estas preguntas que Pablo hace, son interesantes. En el verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Hablando de Dios, ¿por qué Dios sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Qué interesante. Pareciera que Pablo sabía lo que iban ellos a objetar. Lo que Pablo les dice en otras palabras, hablándolo en otro sentido, dice, ustedes podrán decirme, ¿por qué entonces Dios nos reprocha las cosas? Si de algún modo u otro siempre se realiza la voluntad o los designios de Dios, entonces, ¿dónde se halla la culpabilidad humana? ¿No será Dios injusto al reprocharnos cosas que Él mismo nos ha propuesto hacer en nosotros? Y pues yo creo que eso mismo, ¿verdad? Pudiéramos pensar, tanto cristianos como no cristianos. Podemos, pues vemos, ¿verdad? Vemos la respuesta que Pablo va a hacer del verso 20 al verso 29. Y les dice Pablo en el verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La verdad que el hombre pues no es nadie, ¿verdad? Para contradecir lo que Dios ha designado. Y aunque para nosotros puede ser algo ilógico, pues para el Señor no lo es, porque Dios es perfecto. Nuestra mente es limitada solamente, pero Dios se mueve en un ámbito espiritual, un ámbito eterno, un ámbito en el que pues nosotros estamos limitados, ¿verdad? Bajo este cuerpo y bajo una atmósfera, ¿verdad? En el cual vivimos, en un mundo lleno de pecado. Por eso nuestras mentes, nuestros pensamientos, pues muchas veces son torcidos y son ilógicos, ¿verdad? De algún modo. Pero bueno, el verbo que dice Pablo, el altercar, quiere decir responder opuestamente. Pero lo interesante es que es un verbo en participio. Esto tiene el sentido que es continuo. Entonces podemos tomar esa porción diciendo o viéndolo de esa manera. Está respondiendo opuestamente de una manera continua. O sea, siempre.
siempre estar opuestos. Y por eso, pues es mejor callar, ¿verdad? Cuando pasamos situaciones contrarias a nuestro deseo o a nuestra voluntad. Entonces, lo que Pablo está explicando es que Dios sabe lo que hace y el hombre en su condición limitada, porque somos como el barro, ¿verdad? En manos del alfarero, no podemos ni debemos altercar con Dios, porque Él tiene toda potestad sobre su creación. Al final de cuentas, Él es el que ha creado todas las cosas. Y bueno, pues por ello es que Pablo pone como una parábola el ejemplo del alfarero. Esa parábola los judíos la conocían muy bien, porque pues es tomada, ¿verdad? También del libro de Jeremías, capítulo 18, al explicar cómo un alfarero trabaja la arcilla para formar vasos comunes. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Honrosos y deshonrosos es vaso común y otros para usos especiales. Entonces, pues como un vaso, ¿verdad? Le va a decir, oye, ¿por qué a mí me hiciste como un vaso común y a él lo formaste como un vaso honroso, ¿verdad? Para ocasiones especiales. Pues claro que no, ¿verdad? No se podía. Y eso es lo mismo que, ¿verdad? Que nosotros pasamos. Cuando nos revelamos a Dios o cuando nos quejamos de las cosas, pues lo estamos haciendo de una manera inoportuna y no sabia. Y bueno, pues casi estamos terminando. Leamos estos versículos que tienen una fuerte revelación. Dice en el verso 22 al verso 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que Pablo expresa es que Dios ha de mostrar su ira para quienes han sido obstinados y han rechazado por su propia voluntad, han rechazado el llamado al arrepentimiento de Dios. Lo que Pablo manifiesta, ¿verdad? Que él va a hacer notoria, va a mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Con cuáles vasos? O en este caso, ¿con quiénes? Pues con quienes han rechazado ese llamado de Dios, ¿verdad? Al arrepentimiento. Entonces, pues tiene que ser o debemos hacerlo de una manera genuina y oportuna, ¿verdad? Esto es cuando pues Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, pues hacer caso de ello, ¿verdad? Para no pasar esa ira del Señor. Entonces, pues ahí entran judíos y entran gentiles dentro de eso, porque la salvación es por fe, no es por obra, que vamos a llegar al final de esto, el cual pues viene la respuesta, ¿verdad? Al título que lleva este, este estudio. Y del el versículo 25-26, Pablo cita la profecía que está en Oseas 2:23, que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y también cita Oseas 1:10, que dice, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, estos versículos muestran la aceptación de Dios a los paganos o a los gentiles creyentes que confían y que confiamos en el Señor, ¿verdad? Y del verso 27 al 29 hace referencia al profeta Isaías, pero apuntando hacia los judíos, porque dice en el 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto hace referencia a los judíos que no aceptaron y que no aceptan aún a Cristo como Señor y Salvador. Y aunque Dios está dispuesto a perdonar pecados de todo aquel que los confiesa y se aparta de ellos, ese es el propósito, ¿verdad? Que tiene el Señor. Pero vemos esta parte final del capítulo 9, la verdadera razón del por qué hubo la aceptación de los gentiles y el rechazo de los judíos. Y pues vemos el verso 30 al 31 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo expresa que los gentiles pues no iban tras esa justicia, ¿verdad? Simplemente pues la alcanzaron siendo aceptados por Dios porque confiaron en Dios o porque confiamos en Dios. Esto pues es por pura gracia y por misericordia de Dios. Pero lo contrario con el pueblo de Israel, porque ellos iban tras una ley de justicia para agradar a Dios. Y en el siguiente versículo, ya terminando, Pablo da la razón del por qué no agradaron a Dios. Versos 32 y 33. ¿Por qué?
Es decir, aquí ya viene esa pregunta, ¿verdad? De por qué no la alcanzaron. Mas Israel iba tras una ley de justicia y no, o sea, no la alcanzó. Y Pablo dice, ¿por qué? Pues porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Pues vemos el motivo, ¿verdad?, por el cual rechazó Dios a los judíos. Y bueno, pues ellos no caminaban por fe en Dios, sino que querían agradarle cumpliendo que las obras de la ley. Esto es que ellos querían agradar a Dios por sus acciones y no por fe. Por eso Jesús fue piedra de tropiezo, porque él hablaba, ¿verdad?, sobre la fe y la confianza en Dios. Él vino a cumplir las leyes, todas las leyes ceremoniales. Tenemos las leyes morales, pero aún los judíos pues querían celebrar, ¿verdad? Eran más, su practicidad era más inclinada a las obras de la ley o a sus propias obras, por sus propios esfuerzos, y no a la fe, no a la fe en Cristo. Y eso es lo que da salvación al hombre, hermanos, la fe. Y pues vemos, ¿verdad?, que al terminar el verso 33, está diciendo, el que creyere en él no será avergonzado. Así es que debemos poner nuestra confianza en Dios, demostrando, pues sí, en obediencia, debemos demostrarlo en obediencia, en fe, confesando nuestros pecados, apartándonos de ellos, para así mostrar que somos hijos de Dios. De esa manera no seremos avergonzados. Esta palabra, hermanos y amigos, es una promesa de parte de Dios. Entonces, todos los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Aunque aquí se burlen de nosotros, llegará el momento en el que se va a enjuiciar a las naciones y no vamos a quedar en vergüenza, hermanos. Vamos a ser exaltados por Dios mismo y los avergonzados van a ser los que rechazaron pues las escrituras, los que rechazaron los mandamientos, los que rechazaron el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Por eso es tiempo, hermanos, de ponernos bien a cuentas con el Señor. Seamos creyentes. Siendo creyentes, debemos estar siempre, siempre pues en paz con el Señor, ¿verdad? Confesar nuestros pecados y caminando lo más recto posible. Vamos camino a la perfección, no somos perfectos, pero vamos camino a ello. Y a quienes no conocen del Señor, pues ese es el momento, ¿verdad?, en el que Dios habla a tu corazón y te dice, arrepiéntete de tus pecados. El Señor es lo que quiere, que te arrepientas, que entregues su vida para que puedas tú también gozar en algún momento, estar con el Señor y no ser avergonzado. Entonces, esa es una invitación, ¿verdad?, para que entregues tu vida al Señor. Sabemos que hay muchas religiones que lo hacen por obras. Es la fe más obras, es la fe más misas, es la fe más tantas cosas, ¿verdad?, que hacen. Es la fe más la visitación o visitar a la gente. Es la fe más y más, más. Entonces ya no es la fe por sí, es la fe más. Entonces, pareciera que la fe es incompleta, pero no lo es, sino que es por fe en Cristo, entregando nuestras vidas, confiando en que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y es como podemos nosotros estar en la presencia del Señor. Entonces, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, por su consejo, por su exhortación, y dispongámonos a mejorar nuestras vidas, amarnos los unos a los otros, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestra familia, preocuparnos y ocuparnos también para poder ayudarlos en sus necesidades espirituales, primeramente, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a terminar. El siguiente tema se titula La explicación del rechazamiento de Israel. Comprende de Romanos 10, del 1 al 21. Y bueno, recordemos estar leyendo y estudiando estos versículos para poder tener un mejor entendimiento y lo que usted entienda o lo que Dios le ponga en su corazón, más esto y se una, hermanos, aprendemos más y tenemos un conocimiento más amplio, ¿verdad?, del Señor. Aunque el tener más conocimiento de Dios nos implica más responsabilidad. Al que poco se le da, poco se le demandará, pero al que mucho, se le demanda mucho. Pero sabemos que tenemos una gran recompensa. Y bueno, pues sigamos estudiando, escudriñando las escrituras, hermanos, seguimos en oración y pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde y si el Señor quiere, nos vemos en la próxima, hermanos. Bendiciones y hasta pronto.